Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes, ministros, ministras de Hacienda y viceministros y autoridades. Muchísimas gracias por unirse a esta reunión que para nosotros es muy importante porque se trata de tener un diálogo para compartir experiencias sobre las respuestas que ustedes han tenido que tomar respecto a esta pandemia del coronavirus. Entonces, permítanme hacer unas muy breves reflexiones con ustedes para contarles un poco cómo vemos las cosas desde aquí. En primer lugar, nosotros vemos que esta crisis ha tenido 5 características principales. Por supuesto, a diferencia de 2008, no es una crisis financiera, sino de personas, de salud. Se ha demostrado la centralidad del rol del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y a sus efectos económicos y sociales, pero para ello ha sido, por supuesto, necesario planificar y coordinar con el sector privado estas respuestas. El impacto que va a tener esto en la región nosotros lo vemos en 3 niveles: directos, por la capacidad de reacción de los sistemas de salud y sobre todo en nuestra región, que hay un acceso fragmentado en muchos de los países e insuficiente, ¿verdad? Porque hemos venido destinando poco gasto público a la salud, un promedio de 2,2% del PIB. Efectos indirectos en la contracción de la demanda global. Nuestros socios comerciales de esta región están teniendo muchos problemas: la caída de los precios de las materias primas, la caída de remesas, la interrupción de las cadenas de suministro, el turismo para muchos de nuestros países, que es tan central, y la volatilidad financiera. Y por supuesto los efectos internos en la oferta, que vienen muy relacionados con la contención, con las cuarentenas y la caída de las actividades productivas, con mucho impacto en el empleo y en los ingresos. Por supuesto que nosotros creemos que la cooperación internacional es esencial y va a depender, por supuesto, de la fortaleza económica de cada país, cómo deben acudir pues a los organismos financieros internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, va a llevar los mensajes que a la región le interesen, tanto al G20 como al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, en la reunión de la próxima semana. Nosotros creemos que la política fiscal y monetaria tiene una serie de desafíos, pero sobre todo la fiscal. La política fiscal contracíclica ha resultado central para mitigar los costos económicos y sociales. Ustedes, los gobiernos, han respondido con esfuerzos muy importantes que van de 0,6 a 12% del PIB, y en condiciones, la verdad, poco favorables, porque hay menos ingresos fiscales por la caída de la actividad económica. Esto nos indica que la reorganización presupuestaria per se va a ser insuficiente para financiar estas medidas. Se tendrá que recurrir, en caso de existir, a medios de ahorro como fondos soberanos y endeudamiento, y para muchos países con poco espacio fiscal el apoyo internacional es realmente urgente. Aquí hay algunos ejemplos de cuánto han puesto cada uno de ustedes, y ojalá y nos cuenten, de eso se trata esta reunión, que nos cuenten cuáles han sido los paquetes fiscales que ustedes han tenido que integrar en muy poco tiempo para poder fortalecer el sector salud a través de incrementos presupuestarios, proteger los ingresos y el empleo tanto de trabajadores formales como informales, apoyar el consumo de productos de primera necesidad como alimentos y servicios básicos, y proteger la capacidad productiva, creando condiciones para la reactivación de la actividad económica a través de mecanismos de liquidez para las empresas, particularmente las pymes. Y aquí vemos ejemplos muy importantes. Argentina está invirtiendo un 1% del PIB y 1,7%, por ejemplo, en garantías estatales, muy parecido. Digamos, vemos que Chile también tiene una inversión de 5,5 más 1 en garantías estatales, Brasil 5,8. Vemos el caso de Perú, que es un caso muy interesante porque casi suma 12% del PIB. Y así vemos la diferencia entre todos los países. Cada quien está haciendo un gran esfuerzo por encima de sus posibilidades incluso. Y por último, yo diría que todos los países van a requerir ampliar el espacio fiscal. De hecho, los países enfrentan esta crisis desde diversas situaciones macroeconómicas, pero la mayoría seguramente va a requerir acceder a nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento, y esperemos que en condiciones adecuadas. Y el mayor endeudamiento va a requerir un apoyo flexible,
que se revisen las condicionalidades y que la respuesta coordinada por parte de los organismos financieros multilaterales, el Fondo, el Banco, el BID, la CAF, el BCE, incluyendo líneas de financiamiento de emergencia, esto es muy importante. Planteamos también la idea, y la dejamos a su consideración, que el alivio del servicio de la deuda en 2020 es muy importante para poder ampliar el espacio fiscal y dotar de liquidez a las finanzas públicas y sobre todo reconsiderando las políticas de préstamos concesionales y la graduación de los países de renta media que ha sido tan importante. Revisar las leyes de responsabilidad y reglas fiscales procíclicas que solo se enfocan en el gasto y no en los ingresos. Cómo lograr esta mayor coordinación y financiamiento de corto plazo entre ministerios de Hacienda y bancos centrales. Algunos de ustedes ya lo están explorando de manera muy interesante e innovadora. Y una propuesta que quisiéramos poner a su consideración es cómo logramos que el Fondo Monetario realice una asignación de derechos especiales de giro para fortalecer las reservas internacionales y que más bancos centrales puedan acceder a líneas bilaterales temporales de swaps en dólares con la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo. Y también cómo logramos que las agencias calificadoras consideren en sus metodologías de evaluación el riesgo que el deterioro de las posiciones fiscales de los países tienen frente a esta crisis, que en realidad se están tomando medidas extraordinarias y ojalá sean temporales. Y por ello esta reunión justamente lo que busca es crear este espacio para compartir las experiencias de las políticas implementadas, identificar áreas de cooperación, ojalá regional, que permitan potenciar los esfuerzos nacionales y regionales y que permitan también a todos ustedes conocer qué está haciendo cada quien de cara, por cierto, a la reunión virtual que viene esta misma semana del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Eso sería mis reflexiones, queridos ministros y viceministros. Realmente un honor tenerlos con nosotros esta tarde y escucharemos con mucho cuidado lo que ustedes tendrán que compartir con nosotros. Gracias por la participación.